mis oraciones hablan más de mí. Quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Llévame a la cruz, donde solo existes tú. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú.
me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vida. Muy buenas noches, amados hermanos. Es una gran bendición compartir un tiempo más en esta noche de testimonios que dan vida. Es el deseo de mi corazón que cada uno de ustedes se encuentren bien en el seno de hogar, con su familia, con sus hijos, con sus esposas, que estén disfrutando de bonanza, paz, del amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones a través de la obra de Jesucristo allá en la cruz del Calvario y en la presencia del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy en esta noche, como ya es costumbre cada martes, tenemos un hermano invitado en esta noche que va a estar con nosotros compartiendo las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Les recuerdo, mis amados hermanos, que todos nosotros quienes hoy somos hijos de Dios, hubo un tiempo en que vivimos en medio de la oscuridad, de las tinieblas, atrapados en vicios y en muchas cosas, pero la gracia, esa gracia inmerecida de Dios llegó a nuestras vidas para transformar nuestros corazones de piedra, para poner un corazón de carne, para dar vida y para dar esperanza, y sobre todo hoy poder testificar de las maravillas que Dios ha hecho en la vida de todos y cada uno de nosotros. Quiero, mi amado hermano, ahí donde usted está, que por favor usted ore conmigo en esta noche y presentemos este tiempo especial en las manos del Señor y sea nuestro Dios confortando nuestros corazones y trayendo una palabra de esperanza que espero que sea de bendición para tu vida y donde tú estás. Querido Dios, Padre bendito, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor eterno, bendecimos tu santo nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Te damos gracias por la obra, Señor, de Jesucristo, nuestro Señor, al darnos vida y vida en abundancia, Señor. Padre bendito, bendecimos tu nombre en esta noche, Señor, y te ruego que en este tiempo especial, a través de la palabra, a través del testimonio, esta palabra, Señor, reconforte corazones, Señor, y traiga esperanza a más de una persona, Señor, que en este momento está tal vez en alguna encrucijada, viviendo, Señor, situaciones difíciles. Y así como Dios, tú nos has cambiado, que a través de esta palabra, Señor, puedan entender muchas personas que hay un Dios de amor que está dispuesto a transformar vidas y a cambiar corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, quiero leer para ti una pequeña palabra en esta noche preciosa que nos regala el Señor. Y dice la palabra del Señor en esta noche en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Dice la palabra del Señor: Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de su ruina. Echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque dice Jehová el Señor: no quiero la muerte del impío, dice el Señor, así que convertíos pues y viviréis. Mi amado hermano, esta palabra es una palabra para transformar y para cambiar vidas, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento y venir a disfrutar de una nueva vida y una vida en abundancia en la presencia de Dios. Por eso, sin más preámbulo, mi amado hermano, quiero invitarte e invitar a nuestro hermano Eric García en esta noche para que él pueda compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Nos vemos luego, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa hora. Quiero hablar con ustedes respecto a algo maravilloso, algo glorioso que es de Jesucristo. Déjame decirte que tal vez muchas veces nos hemos preguntado por qué nací o por qué estoy en este mundo. Todo está bajo un propósito, bajo un control, bajo una dirección de parte de Dios. Nada de esto es por casualidad. Ninguno de nosotros estamos en la vida por casualidad. Todos tenemos un plan y un propósito de parte de Dios. Inclusive desde el momento que fuimos creados en el vientre de nuestra madre, la palabra en Salmo 139 del versículo 13 al 16, ahí nos expresa la palabra de Dios. El salmista David decía:
Bendita sea la gloria de Jesús. Decía, mi embrión vieron tus ojos. Y cada una de las cosas que estaban escritas, dice, fueron formadas conforme a la voluntad de Dios. Imagínense usted qué lindo y qué tremendo nosotros podemos decir y ver y decir, bueno, nací por casualidad, nací por un descuido, nací porque, no sé, mi mamá y mi papá no se cuidaron, pero todos nacemos bajo un propósito. Tal vez antes no lo entendíamos, tal vez antes pensábamos que yo antes decía, bueno, nací por nacer, crecer, morir, como nos enseñan en las escuelas, pero en realidad nacemos bajo un propósito y una voluntad de parte de Dios. Quiero contar un poco de la gloria de Dios, pero a través de un testimonio, que es un testimonio personal de mi vida. Cuando no conocí a Cristo, a la edad de 10 años, yo soy traído a Costa Rica. Mi padre y mi madre se separaron, cada uno agarró por su lado. Mi padre se queda en Nicaragua, mi mamá se viene para Costa Rica, yo me quedo un tiempo con mi papá. A la edad de 10 años vengo a Costa Rica con el propósito de pasear, de conocer, luego regresar. Pero pienso que Dios tenía otro propósito conmigo. Cuando yo vengo acá a Costa Rica, a la edad de 10 años empiezo a estudiar, ¿verdad? Cosa que en Nicaragua lo hacía, pero no le ponía mucho interés. A veces me escapaba, a veces me iba al campo a jugar porque vivía en una finca con mi papá. Me iba a jugar, me iba al campo, me iba a subir a los palos. Pero a la edad de 10 años, cuando me vengo para acá, empiezo a estudiar, empiezo a ir a la escuela. Salgo a la edad de 16 años, ¿verdad? Porque no pude empezar desde un comienzo, entonces tuve que empezar desde el primero. Cuando tenía 11 años, imagínense, cuando tenía 11 años empecé en primero. A la edad de 16 años saco la primaria y ya no sigo estudiando. Ya estando en la escuela, estuve un tiempo que había ido a Nicaragua, aproximadamente como 6 meses. Después de la escuela, sí, ¿verdad? Yo no seguí estudiando, hice un examen en el INA y tenía que esperarme, bueno, no pasó el examen para ingresar a estudiar mecánica de automotriz y me tengo que esperar 6 meses para volver a hacer otra prueba. En esos 6 meses me bajo a Nicaragua, viajo a Nicaragua, y cuando viajo a Nicaragua resulta de que en Nicaragua empiezo a tener amistades, empiezo a corromperme, empiezo a agarrar lo que es el vicio de la pega y empiezo a andar en pleitos con otro tipo de personas y empiezo a andar en esa pandilla que se llama Las Gárgolas allá en Nicaragua, en Granada, y empiezo a meterme en muchos pleitos, en pleitos con los de una calle, con otro de otro barrio, y empiezo a andar metido en problemas, en dificultades, y resulta de que en esos 6 meses me corrompí, ¿verdad? Empecé a agarrar el vicio de la pega, todos conocemos la pega, que es la pega de zapatos, y empecé a corromperme, ¿verdad? Aquí mi mamá no me dejaba salir, en Costa Rica mi mamá no me dejaba salir, pero cuando yo llego a la edad de 16 años allá a Nicaragua me corrompo, ¿verdad? Mi padre me regañaba, mi papá me llamaba la atención, pero ya empecé a andar con otro tipo de ambiente. Pierdo el control de mi vida y empiezo a andar metido en problemas. Cuando mi mamá me llega a recoger un día a Nicaragua, me trae de nuevo para acá, al día siguiente me llegan a buscar de Nicaragua que me van a echar preso por unas cosas que andaba haciendo y porque andaba metida en varios problemas, pero gloria a Dios porque me logra traer a tiempo, ¿verdad? Es lo que es el propósito de Dios. Me logran traer a tiempo y resulta de que ya estando aquí sigo con el vicio de la pega, ¿verdad? Y empiezo a inducir a algunos de los compañeros que vivían conmigo aquí en Los Ángeles a inducir también a ese vicio de la pega. Y empezamos a andar hueliendo pega y a veces fatal, ¿verdad? Y ya después no solamente ese vicio, sino que empecé a agarrar el vicio de lo que es la droga, la marihuana con piedra, ¿verdad? Y empecé a corromperme. De igual manera, más de lo que ya venía de Nicaragua, más de lo que ya estaba. Ya mi mamá que yo no me dejaban salir, ¿verdad? No me dejaba venir noche a la casa, pero yo empecé a empezar a llegar noche. Ya después resulta que ya empecé a llegar más noche, empecé a llegar a las 10, 11 de la noche a la casa, a medianoche. A veces llega un momento que no llegué a dormir, ¿verdad? Y ya pues empecé a descontrolarme por completo, ya no le hacía caso a mi mamá.
Y ahí empecé a meterme en pleitos aquí también, ya estando aquí en Los Ángeles, en Carpio, ¿verdad? En Costa Rica, ya empecé a meterme en pleitos y empecé a andar en pandillas y no había casi día que no nos agarráramos con los de la terminal, con la gente de la tercera o con gente de la de la cueva. Entonces empezamos a andar asaltando y metidos en vicio, en alcohol y drogas, mujeres, bueno, decir un montón de cosas para que se hacía lo normal en la calle. El mundo, como dice la palabra de Dios, el mundo ofrece muchos caminos, pero a la verdad que muchos caminos corruptos, corrompidos, de perdición, de dolor. Y sin embargo, el propósito de Dios estaba establecido ahí. Ese es el misterio de las cosas. Que dice la palabra que aunque nosotros permanecemos infieles, Dios permanece fiel. Y déjame decirte que en todo ese tiempo que anduve yo apartado y anduve lejos de los caminos de Dios, porque cuando yo estaba muy pequeño, recuerdo mi abuelita me llevaba a la iglesia y Dios guarde yo hiciera un gesto o un ruido en la iglesia porque me pegaba mi codazo mi abuelita, la mamá de mi mamá, mi abuela Rosario, y eso nunca se me olvidó. Y resulta de que ya estaba establecido, impregnada la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso la palabra dice, instruye al niño en sus caminos, cuando fuere niño, cuando fuere joven, para que cuando llegue adulto, y si algún día se aparta, se recordará la palabra que se le indujo en su corazón. La palabra de Dios lo va a traer en determinado momento. Y resulta que yo me aparté, empecé a andar en pleitos, en vicios, a escondidas de mi mamá, obvio, ¿verdad? Porque mi mamá no me dejaba. Y mi mamá sufría mucho por mí. Ella lloraba, en las noches ella lloraba. Ella le pedía a Dios que, ella decía, en cualquier momento me vienen a decir que mi hijo está tirado ahí en una calle, muerto, o en un hospital, o preso. Y resulta que, para la gloria de Dios, pues lo digo así, ¿verdad? Es algo tremendo, es algo maravilloso, porque podemos ver lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Resulta de que varias ocasiones Dios me salvó en ese, andando en pleitos, en pandillas. Dios me salvó, Dios me rescató en ciertos momentos, a pesar que estaba apartado, pero había una promesa. Ya en determinado momento yo ya había aceptado a Cristo, pequeño había recibido la palabra de Dios. Dios tenía un propósito y un plan para mi vida. Y Dios me guardó en ciertas ocasiones cuando anduvimos ahí en balacera. En un momento dado, un día casi me matan delante de mi mamá. Yo andaba en la cuarta haciendo un mandado y resulta que ese día un muchacho bajó del lado de la cuarta parada, de las gradas acá. En ese entonces se le decían los skates, bajó y resulta que vino, ¿verdad?, volando bala. Y yo empiezo a correr hacia la cuarta, bajando hacia la cuarta, empiezo a correr y él empieza a volar bala, pero la gloria de Dios es grande. Y resulta que la pistola se trabó en 3 ocasiones y cuando quería darme en la espalda a él, me llevaba como aproximadamente unos 30 metros de distancia. Él quiso dispararme, pero la pistola no disparó. Y yo logro agarrar hacia la cuarta, hacia la ferretería de la cuarta, buscando hacia Los Ángeles. Y ya lo que yo doblo, la pistola empieza a disparar. Era la mano de Dios cubriéndome, a pesar que andaba apartado. Pero ¿cómo me doy cuenta yo de eso? Yo me doy cuenta aproximadamente unos días después, que mi mamá me cuenta, que yo no sabía, pero mi mamá estaba ese día ahí. Vea lo tremendo, mi mamá estaba ahí en los teléfonos públicos. Antes de tener un teléfono era algo, casi nadie lo tenía, usábamos los teléfonos públicos. Uno llegaba, echaba las monedas y llamaba. Mi mamá estaba haciendo una llamada esa vez. Mi mamá dice que ella cuando mira, que todo el mundo grita, ¿verdad? Y empieza a gritar y cuando ella mira que yo voy corriendo y el hombre viene detrás de mí, dice mi mamá que ella se agarra la cabeza y ella dijo, me lo mataron, ¿verdad? Lo que temía mi mamá, lo iba a ver casi. Pero gloria a Dios, porque Dios tuvo misericordia. Y la pistola se trabó en 3 ocasiones que el muchacho la detonó. Mi mamá me cuenta, ¿verdad? La detonó en 3 ocasiones y la pistola no disparó. Hasta que yo logro doblar, la pistola empieza a disparar. Veo la gloria de Dios ese día. Después otro día andábamos allá por el lado, porque ya no andábamos solamente en pleitos, sino que también empecé a andar asaltando a las personas que venían de su trabajo, que andaban comprando.
Y resulta que nos fuimos a Belén, al lado del puente de Cariari, íbamos allá y allí asaltábamos a las personas, jóvenes, muchachos, los que vinieran, ¿verdad? Asaltábamos o íbamos a las pozas de Belén, ahí a buscar y ahí asaltábamos también, robamos bicicleta, bueno, desastre, una vida sin Cristo, desordenada, una vida perdida, sin control alguno, uno pierde el control, ya otra cosa lo domina, que es la atracción al mundo, el vicio, ya el diablo toma posesión de uno, empieza a conducirlos por caminos o senderos que uno no tiene nada que hacer. Y resulta que esa vez me acuerdo que asaltamos a unas personas y estaban unos guardas del lado de Cariari, de los guardas de esos condominios de Cariari. Y me acuerdo esa vez que uno de los policías estaba ahí y nos queda viendo, ¿verdad? Entonces vengo yo y no andaba arma, pero andaba un cuchillo, andábamos unos machetillos, porque todo eso es monte. Entonces yo le empecé a hacer así, ¿verdad? Le hacía así de largo y el policía se tiraba al suelo, le volví a hacer y el oficial se tiraba al suelo y empezó a llamar, parece por radio. Ya después llegaron otros y ya no era uno, ya eran varios. Pero después bajamos a las pozas de Belén, a las cuevas de Belén. Tal vez algunos de los que me oigan van a conocer esos lugares, buscando Cariari. Bajamos, ¿verdad? Y cuando estamos ahí, ya había pasado aproximadamente como una hora, tal vez si acaso, y hora y media, y yo me aburrí de estar ahí, estábamos esperando a un compañero. Y unos ciertos muchachos que estaban conmigo, habíamos varios, y yo le dije a algunos, yo me acuerdo el nombre, pero me lo voy a reservar, eran unos compañeros míos que caminaban conmigo. Y vine yo y le dije, vamos, ya estoy aburrido, me quiero ir. Entonces, si alguien se quiere ir conmigo, pues se va, y si no, se quedan. Algunos me dijeron, vámonos, también ya estoy aburrido, vámonos. Se quedaron algunos y nosotros nos fuimos, íbamos como 5, creo. Los otros se habían quedado ahí, en la entrada de una de las cuevas. Cuando nosotros vamos y logramos ver cómo viene una turba como de policías o gente, en el momento no lo identifico, solo oigo decir que dicen, ahí vienen, ¿verdad? Entonces cuando ellos dicen, ahí vienen, nos damos la vuelta para atrás y salimos corriendo. Y empiezan a volarnos balas. Yo recuerdo que empiezan a sonar como 7 detonaciones, boom, 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 seguido, ¿verdad? 7, 8, no sé cuántos tiros eran, pero eran varios. Y empezamos a correr, ¿verdad? Y pasamos al frente de los que estaban sentados frente a la cueva y le digo, y ahí vienen los policías. Entonces cuando los muchachos oyen decir que vienen los policías y escuchan los balazos, empiezan a correr también detrás. Y me recuerdo ese día, cuando yo subo así al lado del canal, que voy buscando dónde esconderme, oigo los disparos y una rama aquí arriba de mi hombro, ¡pum!, explota, se revienta. Entonces cuando yo veo que es que vienen cerca y vienen disparando, y ahí yo agarro hacia acá, ¿verdad? Agarro hacia acá, hacia el río, con otros que vienen detrás de mí, nos vamos a meter casi al río y encontramos dentro de la pared como un hueco. Ahí nos metimos y empezamos vieras el nervio, empezamos a rezar, a orar, a pedirle a Dios, a pedirle a todos los santos que pudimos, que nos ayudaran, que nos guardaran, bueno, sin número de cosas, ¿verdad? Estuvimos ahí encerrados casi como aproximadamente una hora, esperando que se calmara todo. Después subimos, ya no habían los policías, ya los policías se habían ido, pero una vez más veo la gloria de Dios por la rama. Dios me guarda y con su brazo poderoso me protegió, a pesar de que andaba haciendo lo malo, a pesar que andaba haciendo lo negativo delante de Dios. Y resulta que no solo esa vez, varias veces también Dios me guardó cuando anduvimos ahí. Llegaban a volarnos balas en Los Ángeles, no nos dieron, las balas pegaban cerca, pero no nos dieron. Gracias a Dios en ese momento ninguno de los que estábamos ahí salió herido, salió muerto, ¿verdad? Pero vive Dios, que Dios tuvo misericordia hasta la fecha de hoy, tuvo misericordia de muchos de los que vivíamos o de los que anduvimos en ese lugar. ¿Cuántas veces anduvimos en pleito? Casi todos los días nos agarrábamos en las noches, en los buses. Tal vez personas que se acuerdan hace muchos años en la Carpio, se agarraban en los buses, ahí andaba yo metido también, nos agarramos en los buses, donde nos encontrábamos, en la calle, en la auto, donde nos encontrábamos y hacíamos pleito. ¿Y qué quiero decir con esto? Que demostrar con esto de que Dios es grande, que Dios es poderoso, Dios es misericordioso, que a pesar de que nosotros esa palabra yo nunca la había entendido,
de que aunque nosotros, de hecho no lo había oído, pero no la hubiera entendido hasta que después yo llego a los pies de Cristo y yo logro leer esa palabra y la oigo y la leo y empiezo a hablarla y a decirla, que aunque nosotros permanecemos infieles, Dios permanece fiel. Muchas veces nosotros decimos, yo no merezco la misericordia de Dios, yo no merezco el amor de Dios. Pero Dios no nos ama porque seamos buenos. Dios nos ama por su amor, su misericordia, que aunque a veces hacemos lo malo ante sus ojos, andamos en el pecado, andamos haciendo lo incorrecto, andamos haciendo lo indebido, pero aún ahí Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Aún ahí Él tiene su brazo extendido diciéndote, saco de ahí donde estás, yo te puedo hacer, como dice la palabra en 2 de Corintios, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios puede meter tu mano ahí donde tú estás, en el lodo cenagoso, como dice la palabra, hundido en el pecado, arrastrado por el pecado, golpeado por el pecado, por el vicio, por cualquier vicio que se llame droga, alcohol, prostitución, lesbianismo, homosexualismo. Aún ahí Dios puede meter su mano y sacarte de ahí, hacerte una criatura nueva. Y esa palabra yo no la entendía. Yo no entendía esa palabra, que aunque nosotros permanecemos infiel, Dios permanece fiel. Y yo miraba la mano de Dios. Cuando mi mamá se convierte a Cristo, mi mamá empieza a orar. Mi mamá empieza a orar porque mi mamá también estaba alejada de los caminos de Dios. Mi hermana también estaba alejada y empieza a orar. Mi mamá empieza a orar por mí, empieza a orar por mi hermana. Gloria a Dios, porque vea qué impactante es cuando yo llego a la iglesia, por primera vez a la iglesia, le da como de 20 años, creo, si mal no me equivoco. Llego a los pies de Cristo. Y cuando yo llego a la iglesia me invitan, mi mamá ya me habían invitado muchas veces, había ido en varios lugares, no me había llamado la atención. Cuando yo llego a la edad de 20 años, 21, 20 años, me recuerdo, para la gloria de Dios, que mi mamá me dijo, hijo, vamos a la iglesia. Viene una predicadora, creo que era de Guatemala, Honduras, no me acuerdo de qué lugar de esos dos países, y me dice, vamos. Entonces le digo yo, está bien, vamos. Y resulta de que, para la gloria de Dios lo digo, yo voy a la iglesia, me fui a la iglesia, fue algo impactante porque yo me siento, claro, yo en ese momento yo me sentía como quien dice una escoria, porque uno se siente avergonzado, uno se siente que no es ese lugar que uno le corresponde, el pecado que hay en uno, ¿verdad? Lo acusa, uno se siente como culposo, se siente como que ese no es su lugar. Y para la gloria de Dios, yo me siento, y empieza el culto, ¿verdad? Yo me sentí incómodo, yo me quería ir, pero me quedé escuchando. Cuando viene, yo le bajo la mano a una señora que está atrás de mí y volteo a ver y le digo yo, señora, perdóneme. Qué tremendo es, porque Dios, qué lindo es Dios cuando Dios tiene un propósito. ¿Cómo te llama? ¿Cómo te busca? Y muchas veces nosotros decimos que yo busqué a Dios. No, Dios te buscó. Dios me buscó a mí. Dios te está buscando hoy. A como te llames, quien seas, donde vivas, donde estés, Dios te anda buscando. Por eso la palabra dice que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y ese perdido puede ser hoy tú. Hoy ese perdido puede ser tú, que estás perdido en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en el lesbianismo, homosexualismo. Nadie te acusa, nadie te señala, menos Dios. Dios lo que quiere es que tú le entregues tu corazón y Él hace una criatura nueva. Y déjame decirte que le pido perdón a la señora, y cuando llaman a la persona que va a predicar, terminan las alabanzas, termina todo, y dice, vamos a llamar a la persona invitada que viene de ese país, no me acuerdo, Guatemala, Honduras, y la persona pasa. Cuando yo la veo pasar, digo, mira, si fue la señora que le majé el dedo. Gloria a Dios por eso. Y resulta de que la persona pasa y empieza a predicar exactamente lo que yo estaba viviendo en ese momento, que la juventud, que las malas amistades, que corrompen las buenas costumbres, y empieza a hablar y a decir, y yo lo primero que dije es, mi mamá le contó mi vida. Vea usted qué tremendo. Me acuerdo yo que cuando llego andaba con una camisa negra, un pantalón, creo que era un pantalón rojo, que por cierto no me lo apiaba. Y cuando empieza a predicar la señora y empieza a hablar, recuerdo que termina la palabra de Dios y ella hace un llamado especial ese día. Dios hizo un llamado especial.
Dios trajo a esa persona de tan lejos para hablarme. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, si yo hubiera oído a una persona que me conoce, tal vez yo hubiera dicho, lo dijo porque me conoce. Pero Dios es tan grande, tan maravilloso, que Dios puede utilizar a cualquier persona con tal de hablarte. Y resulta de que esa persona, cuando terminó el mensaje, viene y predica y hace el llamado y me dice, usted. Yo volteo a ver para atrás. Digo, no es conmigo. Y me dice, usted, el de camisa negra. Cuando yo volteo a ver, digo, si es conmigo. Dice el Señor y empieza a decirme. Yo me quedo así impactado. Me dice, ¿quieres aceptar a Cristo? Me toca en la espalda. Me voy yo, mi mamá me toca la espalda. Me voy yo serenito hasta allá. Yo andaba con unos aretes de coco. Y me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Le digo, sí, está bien. Acepto a Cristo, hago la oración, me quitan los aretes, me ungen la frente, me ungen las orejas, oran por mí, acepto a Cristo. Y vean lo más tremendo de esto. En ese momento vive Dios, yo hice la oración. Cuando yo salgo de la iglesia, voy a la esquina de Los Ángeles a ponerme de igual manera donde me mantenía siempre. Y siempre pasaban las personas que iban para la iglesia. Pero en ese entonces venían unas personas que eran de la iglesia de ahí, que vivían en la terminal. Y me acuerdo que cuando yo los veo, me dio un impulso en el corazón y se acelera mi corazón y siento vergüenza y corro. Cosas que antes no lo hacía. Yo todos los días en la mañana salía a la casa, me lavaba los dientes, salía y me iba para la esquina, me fumaba un cigarro. Y me recuerdo que al día siguiente hago lo mismo que hacía casi todos los días. Y para la gloria de Dios, vean lo más tremendo es, cuando yo llego ahí, nunca lo había sentido, pido un cigarro, enciendo el cigarro, cuando yo empiezo a fumar, siento que el corazón se me acelera y siento algo extraño, algo diferente, algo que no sentía antes, algo que no me importaba hacerlo delante de quien sea, porque no me importaba, pero empecé a sentir algo. Yo volteé a ver al cielo y yo dije, Señor, este es el último cigarro. Este es el último cigarro. Y resulta de que vine yo, me terminé el cigarro, me fui para mi casa y me sentía muy incómodo. Y empecé a ir a la iglesia y salía de la iglesia, iba a la esquina, salía de la iglesia, iba a la esquina. Y me acuerdo que empecé a recibir las charlas de bautismo, En un mes me bautizo, pero iba un día antes de bautizarme, todavía iba a la esquina, regresaba a la casa, iba a la iglesia, regresaba a la esquina, iba a la casa y así sucesivamente. Llega el domingo que vamos a bautizarnos y me acuerdo, para la gloria de Dios, que ese día llega un muchacho que se llama Juancito y me dice, Eric, acompáñenme, voy a comprar un rollo para una cámara. En aquel entonces se usaban las cámaras con rollo, no eran digital como entonces ahora. Y resulta que le digo, está bien, vamos. Yo iba por salir porque me quería fumar un cigarro antes de irme para el bautizo. Gloria a Dios, porque Dios me pone a este muchacho en el camino y me dice que lo acompañe. Me voy con él y anduvimos por la terminal, anduvimos por la tercera, anduvimos casi por la segunda y no encontramos rollo en ningún lado. Nos vamos de regreso, nos da la hora de irnos a montar al bus. Me voy para la casa, saco las cosas en carrera y me voy. No me pude fumar el cigarro. Pero gloria a Dios, porque Dios es poderoso, maravilloso. Y llego ese día, nos montamos al bus, vamos oyendo alabanza, llegamos al lado del bautizo, damos el testimonio por qué me quiero bautizar. Yo me acuerdo que antes de bautizarme, yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero ser un miembro de banca, yo quiero servirte, porque si tú me sacaste de la calle es por algo. Yo no quiero ser inservible ahí en la iglesia. Y resulta que a esa edad de 21 años por ahí empecé a servirle a Dios, a predicar, pero sabes algo más importante, que el diablo no se va a quedar quedito. El diablo siempre te quiere ver arrastrado, arruinado, lejos de Dios, en su trampa, te quiere tener en sus manos ahí, perdido. Pero gloria a Dios, porque empecé a predicar la palabra, me alejé de las malas amistades, de las malas costumbres, ya no fumaba, ya no tomaba. Para la gloria de Dios, de esa fecha para acá, yo no volví a fumar, ¿verdad? Pero sí volví a recaer en cierto momento. El diablo no se va a quedar quedito. El diablo siempre te quiere ver destruido. En ese entonces todavía estaba soltero. Y resulta que después vine yo y empecé a
a caminar y conocí a una muchacha, después empecé a darle más importancia a la muchacha, no a Dios, me alejé de Dios, empecé otra vez a tomar rumbo que no eran y no le hacía caso a la voz de Dios. Y resulta de que por error vuelvo a caer, se arma un problema, vuelvo a caer y resulta que vuelvo a regresar a la esquina de Los Ángeles. En ese entonces todavía era soltero. Y recuerdo un día que un compañero que se llama Ramón, nunca lo voy a olvidar, era como mi hermano. Era, como decimos nosotros, ¿verdad? En la calle, uña y carne conmigo. Gloria a Dios. Espero que nunca lo he olvidado, nunca lo voy a olvidar. Era como mi hermano. Un hermano que nunca tuve en esos momentos en la calle. Él era muy dado conmigo. Y viene y resulta de que cuando un día él me dice, yo llego a la esquina y me dice, ¿quieres fumar? Él iba a fumar un puro, ¿verdad? Estamos hablando que era marihuana con piedra, conocido como el bazuco, ¿verdad? Y entonces vengo yo y yo voy a agarrarlo otra vez. Gloria a Dios, porque cuando yo lo agarro y lo tengo en mis manos, me empieza a temblar las manos, empieza a sudar todo esto me temblaba toda la cara. Y vine yo y no lo pude llevar hasta mi boca y le digo yo, no tome. No lo voy a hacer. Entonces él me dice, no, tranquilo, está bien, váyase más para allá. Entonces vino él y se lo fumó solo, me acuerdo. No pude volverlo a hacer. Ya después empecé a tomar, empecé a otra vez, pero ya no tomaba como antes. Ya no tenía pleito como antes, pero sí iba a los bares a estar ahí con los compañeros y vacilar. Y después nos metimos un equipo de fútbol. Y en una de esas de equipo de fútbol conozco a mi esposa, que actualmente es mi esposa, ya como unos 23 años creo yo, tal vez. Mi esposa en ese momento tenía como 15 años y la conocí en la fiesta, pero esa vez yo la conocí, fuimos a jugar, creo que era Guapiles, un lugar largo, nunca me imaginé que le iba a conocer ahí, me la presentaron, normal, me gustó, me atrajo nada más y pasó, pero después la volví a ver aquí en la Carpio, en el bar aquí en Los Ángeles. Ya llegaba ahí a bailar, entonces ahí empecé a conocerla. Nunca pensé que iba a llegar a ser mi esposa, ¿verdad? En ese momento, pero sí me gustaba, pero gusto normal, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque Dios tenía un propósito con nosotros. Y a pesar de que había vuelto a lo mismo, Dios tuvo misericordia de mí. Conocí a mi esposa, empecé a estar con ella. Después al tiempo, un varón, bueno, mi padrastro me dio una palabra. Yo iba al bar con mi esposa y a veces me enojaba porque ella se ponía a bailar con otras personas y entonces no era por celo, no, pero sí me molestaba que algunos se querían insinuar más de la cuenta. Entonces vino mi padrastro una vez y me dijo, si no la respeta usted, que es su esposo y la lleva ahí, ¿cómo va a pedir que otras personas la respeten? Y para la gloria de Dios lo digo, tenía mucha razón, ¿verdad? Tenía mucha razón. ¿Por qué tenía mucha razón? Porque era cierto lo que él me estaba diciendo. No me molestó, no me enojé, sí, empecé a analizar en el momento y tiene razón. Y vive gloria a Dios porque después empiezo a ir a la iglesia con mi esposa. En ese entonces llego yo a la iglesia con ella. No éramos casados todavía. Ella sale embarazada. Y cuando en un momento dado ella como que me había dicho que quería abortar o si no que nos dejáramos y que ella pues iba a criar el bebé y cada quien por su lado porque ella no quería ir a la iglesia. Empezamos a ir a la iglesia, pero me llama la atención, gloria a Dios, porque un día que yo tomo la decisión de reconciliar con Cristo en una predicación en la iglesia, me acuerdo que fui con ella, decido reconciliarme con Cristo. Cuando yo cierro mis ojos, reconcilio con el Señor y abro los ojos después, porque ya me estaba metiendo en varios problemas. Me acuerdo que la pastora, la esposa del pastor ese día, la pastora Esperanza, viene y me dice, gloria a Dios, porque ella viene y me dice, hermanos, llama a unos hermanos y dice, quiero que oremos por el hermano Eric, porque hay una sombra negra que viene detrás de él. El diablo quería destruir mi vida, pero Dios me da otra oportunidad. Y yo reconcilio ese día, cuando abro mis ojos, mi esposa está reconciliando. Empezamos a ir a la iglesia, empieza el diablo a meterse, empezamos a tener muchos problemas a nivel familiar. Bueno, un montón, sin número de cosas.
Pero Dios tenía un propósito. Y empezamos a orar a Dios, que si era la voluntad de Dios casarnos. Y una vez en un sábado, en una oración, el Señor nos da la respuesta a través de un hermano Junior. Él es pastor ahora en Palmichal. Viene el hermano y me dice: hermano, dice el Señor que Él los ha unido a ustedes para que se casen y les sirvan. Estamos joven, mi esposa estaba más joven, daba como aproximadamente entre los 15 y 16 años. Ya mi esposa estaba embarazada. Decidimos hacer todos los papeleos para casarnos. En el primer momento mi suegra no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? Pero logramos, Dios mueve montañas y decide, porque mi esposa estaba joven, era la que caminaba con ella siempre, entonces en el momento no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque Dios es grande y movió todas las cosas a favor de nosotros para podernos casar. Y resulta que viene esa vez, mi esposa, nos casamos y empezamos a meternos más, ¿verdad? Y empezamos a servirle al Señor juntos, mi esposa y yo. Y resulta que el diablo siempre trató de destruirnos, siempre ha tratado de mantenernos fuera de la voluntad de Dios, destruirnos, pero Dios ha tenido misericordia. Y pues todo estaba bien, un descuido, me descuidé espiritualmente, resulta que pues traicionó a mi esposa, ¿verdad? Mi esposa muy molesta conmigo, de hecho, con toda la razón del mundo, ¿verdad? Estábamos en el plan de separarnos. Fue una etapa muy dolorosa porque había destruido esa confianza que ella tenía conmigo, todo por alejarme de Dios. Resulta que el diablo quiso destruirme, entonces viene mi esposa ahí, Dios mete su mano, mi esposa me perdona, esa vez mi esposa me perdona. Luego hay una segunda ocasión que el diablo vuelve a trabajar y vuelve a meter su mano, pero Dios en su amor y su misericordia, estábamos atravesando unos problemas, viene el diablo, mete ahí la pezuña y también quiere volvernos a destruir, quiere volver a separar nuestro matrimonio. Mi esposa con toda la razón, yo me voy para otro lugar, para el lado de Santana, pero mi esposa, Dios mete su mano otra vez, mi esposa habla conmigo y ella me dice: aunque no estemos juntos, quédense ahí en la casa, ¿verdad? Los niños sufrían cada vez que yo me iba, los niños lloraban, ya estaban mis hijos, estaban los tres primeros, estaban los dos mayores y la pequeña, que es de 4 años, y ella lloraba mucho cuando yo me iba. Y resulta de que mi esposa, para la gloria de Dios lo digo, mi esposa me perdona, ¿verdad? Esa parte que yo lastimé mucho su corazón y su confianza, Dios mete su mano una vez más y no deja que el diablo nos destruya. Mi esposa me perdona, pero qué tremendo es, porque la lucha es dura, amado hermano, amado amigo que me escucha. Tal vez usted dirá: no hay solución para mi matrimonio, no hay solución para mi esposa, no hay solución para mí, no hay solución para mi hogar. Pues déjame decirte que hay una solución a través de Cristo. Cristo se encargó de sanar ese corazón de mi esposa, sanar mi corazón. Es difícil recuperar la confianza, pero Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Dios nos ha dado la oportunidad de seguir adelante en medio de las luchas, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Ha sido muy duro, ¿verdad? Ha sido muy duro, pero siempre el diablo ha querido destruirnos. Y después llegó otra etapa muy difícil de nuestra vida, que fue quedarme sin trabajo, año y 3 meses aproximadamente, año y 2 meses. Fue muy duro, muy difícil, porque me quedé completamente sin trabajo. Por más que metía papeles en un lado, por más que metía papeles en otro lado, por más que iba a todos lados, no resolvía nada. Nos tiramos a vender a la calle, empezamos a andar vendiendo platanito, enchilada, buñuelos. Una situación muy dura, muy difícil, porque había momentos que yo quería comprarle algo a mis hijos y no había plata, no había dinero, y estaba escaso la situación, no había trabajo para nada. Y me recuerdo de que eso fue como año y 1 mes, año y 2 meses, fue dura la situación, pero gloria a Dios, porque mi esposa estuvo ahí conmigo apoyándome, salíamos a vender con una carreta aquí en la Carpe. Luego en otra ocasión empiezo a trabajar, llegó otra situación similar, me quedo otra vez sin trabajo, nos fuimos para las playas del Coco, Liberia, me acuerdo,
no tenía trabajo, ahí busqué trabajo, metí papeles por un lado, metí papeles por otro lado y resulta que no encontraba. Ya decepcionado, pues anduvimos juntando latas de para poderlas vender y para poder sacar un poco de comida. Rotundamente anduve con mis hijos ahí juntando latas. Yo a mí me dolía en el corazón a ver a mi esposa, a ver a mis hijos ahí conmigo sacando latas de la basura, o si no, cuando hacían topes, en ese entonces hicieron unos topes, andábamos recogiendo latas y yo con la vergüenza del mundo, sacando latas de los basureros del supermercado, con mis hijos a la par, y la gente nos quedaba viendo. A veces le daban plata a mis hijos y yo con todo el dolor de mi alma, y al ver a mis hijos, a ver a mi esposa conmigo en esa situación. Y un día yo le dije a mi esposa, espero poderle recompensar esta situación, porque yo me sentía mal como esposo, como padre, yo me sentía muy mal, destrozado el corazón al ver a mis hijos conmigo. Pero gloria a Dios, porque Dios estaba ahí en medio de todas esas cosas. Y Dios nos guardó, Dios nos protegió, nunca nos hizo falta la comida, el alimento, la salud, que es lo más importante. Yo me acuerdo que cuando después empezábamos a quedarnos en playas del Coco, Liberia, allá donde estaba mi suegro, donde vive un hermano de mi esposa, que pensábamos quedarnos en ese lugar, no queríamos volver. Yo ahí me sentía tranquilo, me sentía en paz. Aquí teníamos muchos problemas y decía yo, la solución es irnos largo a un lugar que no conozcamos, empezar desde cero, empezar de nuevo. Pero resulta que no era esa la voluntad de Dios. Mi esposa después viene y si quisimos hacer el traslado de los carajillos para la escuela, ya no se pudo. Hubo una tranca, hubo otra tranca y resulta que no pudimos resolver esa situación. Mi esposa me dijo, me voy a ir para Carpio, allá voy a resolver lo del traslado. Y ya estando aquí tampoco se pudo, me dijo, no se puede por esto y estas razones. Entonces yo le decía al Señor, Señor, si es tu voluntad que nos vengamos, nos venimos, si no, pues nos quedamos. Y resulta que no me salía trabajo para nada. Por más que iba aquí, metía papel en las construcciones, metía papel en la jardinería, metía papeles en todos lados y no había nada. Y muchas veces nosotros decimos, como dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Y resulta de que yo le decía al Señor, Señor, en todas estas cosas, si no es tu voluntad que nos quedemos aquí, pues abre puertas, abre puertas. Y resulta que en ese entonces teníamos un carro, un Hyundai Accent 94, muy bueno, había salido, por cierto, gloria a Dios por esa bendición que habíamos tenido. Pero resulta que se complicó al no tener trabajo, al no tener nada. Cuando mi esposa se viene, yo me quedo con mi hijo, el pequeño, como de 8 años, me quedo allá 9 años, ahora tiene 10 años, me quedo allá. Mi esposa se viene con el mayor y con la bebé, en ese entonces la bebé estaba más pequeña. Y resulta de que no se pudo. Entonces le digo a mi esposa, bueno, me voy a tener que ir. Le digo, no hay nada aquí, no hay trabajo, no hay nada. Había hecho unos trabajos allá 2 días. Estaba esperando que me pagaran para poderme venir. Me acuerdo que me dan los 20,000 que me paga la muchacha. Y con esos 20,000 de gasolina me vine. A Playa del Coco un día en la noche. Me vengo con el hijo mío que venía directo hasta acá, ¿verdad? Ya estando aquí, pues se complicó la situación. Igual había tenido trabajo unos meses, un mes después me quedé otra vez sin trabajo. Al no salir nada bueno, me tiré a vender otra vez con mi esposa aquí en la Carpio. Resulta que tuve que vender el carro y esa plata del carro a veces yo sacaba para comprar comida, a veces se le gastaban los zapatos a los carajillos, comprábamos zapatos y así sucesivamente nos ayudó el gasto de lo de la venta del carro, nos ayudó para estar suplantando en ese momento las necesidades, pero Dios nunca nos desamparó. Dios siempre estuvo ahí. Una cosa es que uno se aleja de Dios, pero Dios siempre está ahí contigo, queriéndote ayudar, queriendo meter su mano. Pero muchas veces queremos resolver los problemas nosotros mismos, a nuestra manera, a nuestra mentalidad, a nuestra forma y no a la forma de Dios. Pero Dios conocía mi corazón. Y resulta que Dios nos da la oportunidad de poder conseguir un trabajo. Y empezamos a trabajar y empezamos otra vez nuevamente a respirar aire fresco. Logramos suplantar ciertos gastos y me acuerdo, bueno, antes de eso me acuerdo, para la gloria de Dios, voy a testificar esto. Una vez llegué al frente de mi casa, hay una hermana Aceite, ya muchos la conocen, el hermano Roberto, y me acuerdo que ese día yo llegué
¿verdad? Vive Dios. Yo llegué de la hermana Heidi llorando porque teníamos problemas económicos, teníamos problemas sentimentales, mi esposa y yo en ese momento. En todas las circunstancias que estaban, se acopló el enemigo trabajando, queriendo lastimar, queriendo golpear. Y me acuerdo, para la gloria de Dios, que viene, y yo llegué llorando en la hermana Heidi y le dije: hermana Heidi, yo había dejado de ir a la iglesia, mi esposa y yo ya habíamos dejado de ir, ya no estábamos siguiendo a la iglesia donde estábamos anteriormente. Y resulta que viene, llego donde la hermana Heidi y le digo: hermana Heidi, vea, pasa esto y esto, yo siento que me voy a morir, yo quiero morirme, me siento mal, y empiezo a llorar ahí. Hermana Heidi empezó a darme palabras, y el hermano Roberto me empezó a ir a invitar a la iglesia. El día que fuimos fue una red de matrimonio, fue algo tan lindo, tan especial, Dios ahí trabajando nuevamente con nosotros. Volvemos a respirar aire fresco y empezamos nuevamente a empezar a asistir a la iglesia. Gloria a Dios, todos contentos, mis hijos contentos, estábamos alegres, mi esposa y yo volvemos a recuperar aquel ánimo a seguir adelante. Pero bueno, logro conseguir trabajo con una empresa que ya había estado anteriormente hace como 13, 14 años atrás. Vuelvo a conseguir el número de ellos, gloria a Dios, Dios me abre una puerta de bendición. Me llego ahí a ese vivero, luego de ahí me trasladan para acá al lado de Calle Blancos, ¿verdad? Aquí al lado de Calle Blancos. Estamos ahí en Amazon trabajando, pero viene una situación más difícil. Empieza la parte donde ahora todo el mundo está lleno de temor, lleno de miedo, lleno de dudas, lleno de miedo más que todo, de tantas noticias negativas, tantas noticias de muertos, tantas noticias de contagio, tantas noticias de esto, y empezamos a andar todos cubiertos, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque llega una parte muy difícil y pasa que me empiezo a sentir mal. Gloria a Dios, porque cuando me empiezo a sentir mal no le tomo mucha importancia, porque sé que siempre uno a veces se resfría, uno a veces le da como una calenturilla y uno sigue normal, pero me empezó a entrar un temor a mi corazón. Un día casi me desmayo en el trabajo, me dio así como miedo. Entonces llamé al hermano Roberto y le dije: hermano Roberto, ¿vieras que me pasa esto y esto? Le digo: yo tengo miedo, no quiero decirle a mi esposa, pero tengo miedo. Entonces viene, me acuerdo, gloria a Dios, viene, me acuerdo que ese día el hermano Roberto me dice: hermano, vea, me dice, no tenga miedo, me dice, esto es así, me dice, confía en Dios, y si usted está pues positivo a COVID, me dice, Dios va a tomar control. Y fue así. Me vine para la casa un viernes 3 de julio y para la gloria de Dios lo digo, fui al hospital, me hice la prueba, me dieron, lo llamamos el sábado, si no lo llamamos es porque dio negativo, si lo llamamos es porque es positivo. Y yo ahí ya asustado, con miedo, me hacen la prueba. Bueno, pasó el sábado, me llaman como a las 10 de la mañana, 10 y algo, mi esposa no estaba, me llaman, estoy con mi hijo de 10 años. Y cuando me dicen: Eric García Luna, sí, vea usted, la prueba dio positivo, entró un miedo a mi corazón. Y para la gloria de Dios lo digo así, me entró un miedo. Yo pensé en mi familia, pensé en mi esposa, en mis hijos. Dije: ellos están pequeños, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo me muero? Y empecé en esa situación, hermano. El diablo busca la manera de atemorizarte, el diablo busca la manera que perdamos nuestra confianza en Dios, que depositemos nuestra fe en Dios. Y en esos momentos difíciles, hermano, yo me dio todo. Yo me imaginaba, a veces yo cerraba mis ojos, no le quise decir a mi esposa, no le decía a mis hijos porque no los quería preocupar. Y yo a veces, cuando me sentí en varias ocasiones lleno de miedo, de tantas noticias que mirábamos, que en las noticias tanto contagiados, tantos muertos, tanto contagiados, tantos muertos, empecé a atemorizarme en mi corazón. Y me acuerdo que a veces yo cerraba mis ojos y yo me imaginaba un hospital entubado, yo me imaginaba un hospital y yo me imaginaba estar muerto, yo me imaginaba qué va a ser de mi familia. Y en varias ocasiones me entró un miedo en mi corazón, que cada vez que me daba miedo, hermano, yo sentía que me faltaba el aire, yo sentía que me temblaba el cuerpo, yo me sentía débil el cuerpo. Y yo lo primero que pensaba eran en mis hijos y mi esposa. Decía yo: ¿qué va a pasar si me muero? Qué tirada, decía yo, ahora sí, hasta aquí llegué. Y para la gloria de Dios lo digo, hermano. Un día mi papá me manda un video, me manda un video a mi papá diciéndome que las personas que contraen el virus COVID-19, luego que se recuperan, muchos dicen: ya estoy curado, pero la recaída es peor que la primera.
Y entonces yo empiezo a pensar, ¿y ahora cómo voy a hacer para salir de mi casa? ¿Ahora cómo voy a hacer yo para salir a trabajar? Empieza a querer otra vez aquel miedo. Y resulta que empiezo como a marearme, empiezo como a que me faltaba el aire. Y ¿sabe qué hice yo, hermano? Yo me fui arriba a la parte de mi cama y empecé a orarle a Dios. Y yo le decía, Señor, yo no tengo mi confianza en las pastillas, en los medicamentos. Yo tengo mi confianza puesta en ti. Si es tu voluntad que yo me vaya, Dios, trae paz a mi corazón. Guarda a mi familia, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa. Y me acuerdo que empecé a orar y empecé a sentirme más tranquilo, más relajado. Empecé a respirar tranquilo. Y me acuerdo que yo no le decía nada a mi esposa para no preocuparla. Y empecé a dormir aparte. Empecé a todo lo que lavaba lo desinfectaba en mi casa. Fue una situación muy dura, hermano. Porque al escuchar al mundo decir, te vas a morir, el que tiene el virus, el que está contagiado, ya lo ven como que es una persona leprosa, como una persona que totalmente hay que desecharlo. No, hay que ayudar, hay que abrir nuestras manos y abrir nuestro corazón y ayudar a las personas que están así. ¿Sabes por qué? Porque muchos te señalan, te critican, te desechan, pero lo más importante de esto es que Dios no te desecha. Y ¿sabes qué? En medio de esa situación difícil que yo viví, en esas circunstancias difíciles que nosotros como familia vivimos, ¿sabes qué, hermano, hermana, amigo que me escucha? Dios mete su mano por nosotros. Y me acuerdo, para la gloria de Dios, hermano, que cada vez que yo me sentía nervioso, perdía la fe. Lo digo delante de Dios, perdía la fe, me sentía mal, me sentía incómodo, no podía respirar, me sentía nervioso, pero gloria a Dios porque oraba a Dios y le pedía a Dios. Y resulta que cuando yo estaba tal vez cerca de mis hijos, no los abrazaba ni nada, aislado así, en una silla sentado y todo lo que tocaba lo desinfectaba. Y cuando yo oía toser a mis hijos, estornudar a alguno de mis hijos, yo me entraba un miedo en mi corazón porque yo decía, por mi culpa. Y más bien yo a veces yo decía, quiero llamar a un hospital que me internen, quiero irme largo donde mis hijos no puedan tener contacto conmigo. Yo me sentía tan mal, tan incómodo, pero en esos momentos yo oraba a Dios y le decía, Señor, trae paz a mi corazón, Señor, trae paz a mi vida, guarda a mi familia, Señor, gracias. Empezábamos ahí con mis hijos a orar en la casa, antes de acostarnos, en las mañanas, cuando nos levantábamos, a pesar que estaba durmiendo en otra cama, pero ellos estaban ahí cerca y ya cuando nos despertábamos orábamos a Dios y le dábamos gracias a Dios por un día más de vida. Y fue un momento muy difícil, pero a pesar de que yo no podía salir porque solo yo estaba en cuarentena, estaba aislado, tenía que aislarme, no podía salir, vive Dios, porque aún así no nos faltó el alimento. Dios movió ciertas manos para bendecirnos. Que Dios bendiga esas manos dadoras, esas manos que nos ayudaron, esas manos que estuvieron pendientes, personas que estuvieron pendientes, hermano, cómo sigue, hermano, cómo está. Gloria a Dios, y por las personas que también estuvieron orando, estuvieron ayunando por nosotros, gloria a Jesús, porque eso es lo que hay que hacer. Muchas personas te cierran la puerta, te discriminan, te acaban porque tal vez te contagiaste, pero eso no es un crimen. Todos estamos propensos, pero vive Dios porque Dios nos guarda, Dios nos protege. Y gloria a Dios porque no pasó a más. Hoy por hoy yo puedo dar testimonio. Hoy por hoy yo estoy muy bien, hace como semana y media que yo estoy bien. A mí no me volvió a dar ningún tipo de problema. Me siento muy saludable, gracias a Dios me siento súper bien. Ya aproximadamente, ya casi empiezo a trabajar, ¿verdad? Para gloria a Jesús, tal vez en estos días ya empiezo a trabajar otra vez. Pero vean ustedes qué tremendo, durante este tiempo de esa situación, Dios nunca nos faltó, Dios nunca se olvidó de nosotros, Dios siempre proveyó de una u otra manera, utilizó ciertas personas para bendecirnos, gloria a Jesús por eso. Pero lo que quiero decir con esto es, amigo que me escucha, amado hermano, no importa la situación que vivamos, pero nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me acuerdo en esta etapa de la vida, hermano, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros nos recordamos o leímos o vimos la parte de Pedro cuando sale de la barca, que Jesús le dice, ven a mí, él va caminando sobre el mar, va caminando, pero cuando vino el viento, dice la Biblia que él volteó a ver a todos lados y empezó a hundirse. Eso nos pasa a nosotros, los seres humanos. Muchas veces tenemos la fe en Dios,
Pero cuando llegan las circunstancias difíciles, las circunstancias negativas, cuando llega la enfermedad, la escasez, el problema, apartamos la mirada de Dios y empezamos a poner oído a las cosas negativas que el mundo trae. El mundo puede poner a cualquier persona a decir, nos vamos a morir, ya no hay esperanza, ya no hay solución, estamos acabados. Pero déjame decirte que la palabra dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿Qué nos apartará, dice, de Cristo, del amor de Cristo? Angustia, tribulación, hambre, enfermedad, peste o alguna circunstancia. La Biblia dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Pero tenemos que poner nuestra fe en Cristo, depositar nuestra seguridad en Él. Aunque en el mundo digamos decir no hay esperanza, no hay vacuna, no hay remedio, no hay solución. No estoy diciendo que las circunstancias son difíciles. No estoy diciendo que el virus es tal vez mortífero para otras personas. Pero ¿sabes qué? Aún si las cosas salen mal, tenemos que confiar en Dios. Porque si vivimos, hay que vivir para Cristo. Y si morimos, morir para Cristo. Como hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo bien y claramente lo decía en una de sus palabras, en una de sus cartas. Él decía, el vivir para mí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si es la voluntad de Dios que te vayas, te vas a ir. Si es la voluntad de Dios que te quede. Yo por eso hoy doy testimonio de que Dios tuvo misericordia de mi familia. Dios nos guardó en estas circunstancias difíciles. En medio de las circunstancias yo me sentí inseguro. Me sentí que estaba escuchando alrededor de mí las noticias que tanto muertos, que tanto esto, que el virus, que esto, que el otro, que es letal, que es mortal, que es aquí. No hay esperanza. ¿Sabes qué? Mi corazón se empezó a llenar de miedo y cada vez que tenía miedo llegaba la dificultad porque entonces me faltaba el aire, me sentía que el cuerpo no me lo aguantaba, sentía que me desplomaba, muchas veces yo sentí que se me iba a desplomar. ¿Sabes por qué? Porque cuando perdemos como Pedro la mirada, hay que ponerla en Cristo, el autor y consumador de la fe. Porque cuando escuchamos alrededor, vamos a escuchar cosas negativas. El mundo te va a decir no hay esperanza, pero en Cristo dice confíate en mí, que yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros vamos a vencer al mundo a través de Jesucristo. Así que gloria a Jesús. ¿Sabes? Hoy quise yo dar este testimonio. Hoy yo quise dar este testimonio porque Dios es grande. No puedo callar las misericordias de Dios. Hoy por hoy mi familia está bien. No nos ha faltado el alimento, no digo que tenemos plata a montón, no digo tampoco que estamos así que bárbaros, pero gloria a Dios porque lo más importante es que tenemos salud y vamos a estar orando por aquellas personas que tal vez están en un hospital hoy en día por causa de las circunstancias, por causa de salud, vamos a estar orando. Pero déjame decirte que aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios mete su mano. Aunque permanecemos infieles, Dios permanece fiel. ¿Sabes qué es lo que yo digo a veces? Dios necesita sacarnos de la comodidad en que estamos. Muchas veces estamos tan cómodos que nos olvidamos de Dios. Muchas veces estamos tan cómodos que nos sentimos que ahí estamos bien. Pero Dios necesita desincomodarnos para recordarnos que nosotros dependemos de Él y no de nuestra fuerza, no de nuestra voluntad, no de nuestra mentalidad, sino que dependemos de Él. Así que quería hablarte parte de mi vida, parte de mi testimonio, cómo Dios hasta la fecha de hoy, aproximadamente 36 años, Dios me ha guardado 13, 14 años mi matrimonio. El diablo ha querido destruirme, tanto personal como familiar, como matrimonial, pero sabes, gloria a Dios porque Dios ha metido su mano. Gloria a Dios porque Dios ha sido misericordioso ahí y ha metido su mano para darme una oportunidad a mí, para darme una oportunidad a mi esposa, a mis hijos. Mis hijos ya tienen 13 años, el otro tiene 10 años, la otra tiene 4 años, casi 5 años, y la bebé ahorita que tiene 9 meses. Y hasta el día de hoy, ¿sabes? Dios nos ha guardado. Y hoy te motivo, donde estés, como te llames, no importa la situación que estés viviendo, no importa las circunstancias que estés, sabes que déjame decirte que hay un Cristo que vive, hay un Cristo que reina por los siglos de los siglos, como dice la palabra del Señor, y acordémonos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, volver nuestro corazón a Cristo Jesús, el cual solo Él puede tener misericordia en nuestras vidas.
El mundo te puede decir todo lo que pueda decir el mundo, todo el caos, lo negativo, pero ¿sabes qué? Dios tiene la última palabra. Y la palabra dice que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y si es la voluntad de Dios que te vayas, si es la voluntad de Dios, pues Dios lo va a permitir. Pero si no, déjame decirte que tienes que estar seguro en Cristo. Cree completamente en Cristo y di conmigo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo lo decía ahora en estos días, yo lo decía, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová. No se queda la palabra sin cumplir, veremos la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Dios pelea por ti, Dios pelea por mí, pero tienes que creer en Él. Así que yo te bendigo en esta hora, mi amigo, mi hermana, todos los que puedan escuchar esta palabra. Yo te motivo a seguir adelante. Si no has recibido a Cristo, recíbele. Si estás apartado, vuelve a los caminos del Señor. Si estás apartado, vuelve a los caminos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que nos puede guardar, tanto mientras estemos vivos y después de la muerte. Muchos dirán, morí, hasta aquí llegó todo. Pues no, hay un infierno y hay un cielo. Hay una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿dónde te quieres ir? ¿Quieres ir a una eternidad sin Cristo o te quieres ir a una eternidad con Cristo? Así que si estás alejado del Señor, yo te motivo en esta hora. Y si estás enfermo, también te motivo a confiar en Dios. Pon tu confianza en Dios. Cree en Dios. Dios te puede sacar de donde estás. Dios te puede levantar de donde estés, de la situación que esté. Dios te puede levantar. Gloria a Dios porque Él es poderoso. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nuestra vista muchas veces no conoce. Así que te motivo. Si quieres aceptar a Cristo, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido en esta noche que perdones mi vida, que perdones todo el pecado que haya hecho, por haber pecado, por haberme apartado. Te pido que me recibas como tu único y suficiente te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te entrego mi corazón. Inscríbeme en el libro de la vida, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Inscríbeme en el libro de la vida, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te entrego mis pecados, te entrego mi miedo, mis temores, mis dudas, mis fracasos, todo, Señor, y ayúdame a aprender a confiar en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, la gloria por ese sacrificio en la cruz del Calvario, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios. Amén y amén. Así que también quiero orar por aquellas personas que tal vez están enfermas, están en un hospital. Quiero orar y para que aprendas a confiar en Dios. Es difícil aprender a confiar en Dios, pero es el único que nos puede ayudar. Y es el único que nos puede sacar de la condición más dura y más difícil que estemos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando por todas aquellas personas, Señor, que han sido diagnosticadas positivas del COVID-19, Señor, que han sido diagnosticadas positivas con ese virus. Padre, la gloria, yo puedo ver y creer, oh Dios, que tú eres más grande y más poderoso, Señor. Tu palabra a mí me enseña, Señor amado, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Hoy, Padre, yo te presento a todas esas personas, a todas esas familias, Padre bendito, que están siendo afectadas, Señor, en este día, para que seas tú restaurando, seas tú levantando, seas tú trayendo principalmente seguridad, certeza, convicción en ti, Señor amado. No, Padre, la gloria. Y aprender a no que dependemos solamente, Padre, de lo natural, sino que depender de ti, Señor amado, porque tú eres el único que puede restaurar, Padre. Tú eres el único que tiene la palabra de vida, como decía, Padre, tu palabra, Señor, como dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solamente tu palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada o filo, Señor. Así que hoy yo te pido que traiga fe, certeza, seguridad, convicción en aquellas personas que están siendo afectadas, Padre, por cualquier enfermedad, Señor, que vuelvan su mirada a ti, que vuelvan su fe a ti, Señor amado, para que entiendan, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedes levantarlos, sacarlos, Padre, de esa condición, Padre, en el nombre de Jesús, y dar testimonio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios.
Gracias, Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amigo, Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. La cruz, donde solo existes tú. Vamos en el Señor en esta hermosa noche de ver cómo Dios, nuestro Dios, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre está a favor nuestro, a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Cómo Él es nuestro refugio en medio de la dificultad, cómo Él es nuestra roca fuerte para sostenernos, cómo Él en medio de cualquier adversidad está ahí para socorrernos y para ayudarnos. Nos gozamos en el Señor, no solo por el testimonio de Eric, por todo lo vivido, por cómo Dios transformó su vida, sino también por el hecho de a Dios placerle, acompañarlo a Él, y no solamente a Él, sino a su familia y a otras varias familias de la iglesia que estuvieron hace 22 días empezando con este cuadro de esta enfermedad, este COVID-19, y ver el día de hoy lo que yo les dije a ellos desde el principio. Esta enfermedad no es de muerte, sino para dar testimonio y darle la gloria a Dios de donde Dios nos levantó. Ver que Dios es bueno, grande y maravilloso, de saber que tantas personas están sufriendo de esta enfermedad y tal vez no pueden dar testimonio, ni pueden salir airosos, y poder ver a Eric ahora una vez más cuando él dice: mi casa y yo le serviremos a Jehová. Verlo a él en esta noche dando testimonio y diciendo: Dios me levantó de ese lugar, porque Dios tiene un propósito para mi vida. Saber que Dios se glorificó en la vida de él y en la vida de otras familias dentro de la iglesia. Pero hermanos, seguimos orando, seguimos clamando a Dios, seguimos unidos en oración. Tenemos otros hermanos muy amados dentro de la iglesia que igual en este momento están atravesando por esta enfermedad y por otras, donde tenemos a una persona muy amada internada en el hospital, y tenemos 3 familias en este momento en sus casas guardando una cuarentena. Pero estamos creyendo en Dios que así, de la misma manera en que Eric pudo dar testimonio, estas familias también lo puedan hacer, y nos gozamos en el Señor. Por eso este programa los martes se llama Testimonios que dan vida, porque los testimonios engrandecen el nombre de Dios, porque Él es el que hace todas las cosas a favor de todos y cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a orar en esta noche para quedar despedidos, no sin antes poner a nuestros hermanos que están en sus casas en cuarentena y nuestra hermana que está en el hospital en oración delante de Dios, como lo hacemos en lo secreto. Mi amado hermano, tú y yo que somos hombres y mujeres de Dios, en lo secreto donde nadie nos mira, estamos orando, estamos clamando por nuestros hermanos, estamos clamando por el país, por el mundo entero y por todas las personas que están enfermas, pues reconocemos que el único que nos puede sacar de esta situación y dar la victoria se llama Jesucristo. Te invito a que ores conmigo en esta noche. Amado Dios, Padre bendito, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por la obra realizada en la vida de mi hermano Eric, Señor, y las demás familias que de la misma manera salieron afectadas de salud, Señor, pero tú te has glorificado, Señor, dándoles la victoria, Señor, la victoria sobre la enfermedad, Dios, y que hoy puedan dar testimonio y dar gloria y honra a tu nombre, Señor, que fuiste tú quien lo levantaste de esa enfermedad, Señor. Oramos por nuestra hermana que está en el hospital, Señor, y por nuestros otros hermanos, Señor, que están en estas 3 casas, Señor, en un momento, Señor, difícil, guardando una cuarentena, Señor, tal vez con temores, con miedo, Señor, de que esta enfermedad se les desarrolle en sus cuerpos, Señor. Venimos desde hace días y hoy lo hacemos una vez más, Señor, declarando, Señor, que ninguna enfermedad ni plaga tocará la morada de nuestros hermanos, Señor, que tú eres el Dios de la vida, Señor, de la gloria, que tú, Señor, cuidas de tus hijos, Señor, y nuestros hermanos, Señor, su vida está escondida en Dios, en la palma de la mano con nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Padre bendito, Dios, ponemos la vida de nuestros hermanos en tus manos, Señor, y te rogamos tu favor, a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia. Seguimos unidos más que nunca, Señor, declarando, Señor, que somos un pueblo, que somos una iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, Padre bendito, donde nos unimos en amor los unos con los otros, a ayudar, Señor, de acuerdo a nuestras posibilidades, Señor, para llevar gloria y honra delante de tu trono, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y rogamos
por tu favor y tu misericordia a favor de tu pueblo, Señor. También en el área financiera, Señor. En estos momentos varios hermanos, Señor, están en situaciones difíciles de trabajo, Señor. Algunos los han mandado para su casa, otros, Señor, tienen ya varios días de no trabajar, Señor. Yo te ruego que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames bendición, Señor, del norte, del sur, del este y el oeste, Señor. Que el pan, Señor, no mengue, Señor. Que la harina y el aceite no mengue en nuestros hogares, Señor. Que tu bendición esté en nuestras casas y nos ayude, Señor, a salir adelante como familia y como iglesia, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Padre bendito, bendecimos a cada familia, a cada hogar en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados hermanos, Dios te bendiga, que pases una excelente noche en el seno del hogar con tu familia y nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite, en un episodio más de Testimonios que dan vida. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Oh, solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón.
cruz, donde solo existes tú.